clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Congregados en su nombre. Bien, gracias a Dios. Este es un momento importante, especial, lindo que Dios nos regala. Nos disponemos a compartir la palabra. Damos gracias a Dios por todo lo que de su parte recibimos. Damos gracias a Dios por todo lo que de su parte Él nos da. Y este es un buen momento para que juntos podamos exaltar el nombre del Señor. Vamos a hablar hoy del pecado de omisión. En Santiago capítulo 4, vaya conmigo a Santiago, capítulo 4, verso 17, nos enseña la palabra. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es que pecado no solamente es robar, matar, adulterar, fornicar, o llevar a la práctica los frutos de la carne, como está en Gálatas 5:19 en adelante. Por eso les hablaba del pecado. El pecado de omisión, el saber que yo tengo que hacer algo bueno y no lo hago, ese es pecado de omisión. Y aquí le invito para que vaya conmigo a Lucas capítulo 10, versos del 30 al 37. Nos enseña la palabra lo siguiente: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, le pasó de un lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba viéndole cerca, o viniendo cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y llegándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole sobre su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Quién pecó aquí? Estamos hablando hoy del pecado de omisión, el saber que yo tengo que hacer algo bueno y no lo hago. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo acabamos de leer en Santiago, capítulo 4, verso 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces cada uno de nosotros se tiene que examinar, preguntar: ¿estaré haciendo yo la voluntad de Dios? Si no estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy pecando, porque ya sé lo que yo debo de hacer. Ya yo entiendo a estas alturas lo que tengo y lo que debo de hacer. Ya sé cuál es mi responsabilidad, y puede que estemos fallando y estemos pecando. Repito, mucha gente puede decir: ya yo dejé de tomar, ya yo dejé de robar, ya dejé de consumir, ya dejé de ver pornografía, ya dejé, pues, el pecado, lo que usted quiera mencionar y quiera pensar de lo que hacía antes. Sí, ya yo no era el mismo borracho, ya yo dejé eso. Ya yo dejé de hablar mal de las personas y de andar en chismes. Pero hay cosas que están a la vista y que sabemos que si no las hacemos, estamos pecando.
Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Les decía que en Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 16, verso 19 al 31, nos habla de la historia del rico y aquel hombre llamado Lázaro. El rico y Lázaro. Vamos a Lucas capítulo 16, versos del 19 al 31. Nos habla la historia de este rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas o a la puerta de aquel lleno de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Y muere Lázaro. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y es la verdad, hermanos. Hay gente que se vuelve sorda, ciega, y usted les habla, y usted les dice, y eso pasó. Yo me imagino que el mismo rico muchas veces le hablaron: ¿por qué no atiendes a este varón? Y él estaba tan metido y tan concentrado en su vida de placer, de deleite, de fiesta, que poco le importaba lo que sucedía con Lázaro. Y estaba pecando, era un pecado de omisión. Usted y yo sabemos cuáles son nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades, aunque quiero rescatar algo: no por obras vamos a alcanzar el reino de los cielos. Que quede esto bien claro, porque hay gente que cree que por obras. No por obras. Nosotros alcanzamos el reino de los cielos por gracia, por la gracia de Dios, no por obras. Y hay una corriente donde mucha gente cree que yo haciendo obras buenas, donde yo no me meto con nadie, donde yo soy bueno, donde yo no peleo, donde yo le doy comida al que está hambriento, hay gente que cree que por eso va a alcanzar el reino de los cielos. Que es una responsabilidad delante de Dios tenderle la mano al necesitado, pero no por esto yo voy a alcanzar el reino. Y aquí
Es importante, hermanos, ver la actitud, primero, del levita, de un sacerdote, que se enteraron que un hombre estaba golpeado. Estamos hablando de Lucas capítulo 10, verso 30 al 37, que descendió un sacerdote por aquel camino, pasó de lado, de lejos. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba viniendo cerca de él y viéndole, se movió a misericordia. Y es ahí donde debemos de llegar, hermanos. Debemos de ser movidos a misericordia. Movidos a misericordia. Gente movida a misericordia. Muchos seguimos pecando, aunque podemos decir ya dejé de hacer esto y lo otro, pero si no estamos nosotros movidos a misericordia, no estamos haciendo el trabajo de Dios, seguimos en un pecado. El pecado de omisión. El levita, el sacerdote, pecaron. El rico también cometió un pecado. Pudiendo él tenderle la mano a Lázaro, yo me imagino que él botaba la comida, como vemos. Usted puede observar que hay mucha gente que bota la comida. Grandes restaurantes botan la comida antes de dárselo a una persona, botan la comida. El rico, pudiendo bendecir a Lázaro, lo veía del hombro para abajo, con desprecio. Llegando aquel hombre, viendo la necesidad de Lázaro, y no le tendió la mano. También hay otro pecado. Los leprosos que omitieron dar gracias a Jesús. Y de todos, solo uno se devolvió. Hasta eso, hermanos. Los leprosos. Jesús sanó a 10 leprosos. Y solo uno. Dice la palabra que al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Duro el pecado de omisión, saber que tengo que hacer algo bueno y no lo hago. Y cada uno sabe lo que tiene que hacer, cada uno conoce la responsabilidad que tiene. Entonces, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En Lucas capítulo 17, verso 17 o verso 12, dice lo siguiente la palabra: que al entrar a la aldea salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Para que usted lo anote, por favor. En Lucas 17, versos del 12 al 19, ahí encontramos ese texto de los 10 leprosos. En Primera de Samuel, capítulo 3, Primera de Samuel, vamos a Primera de Samuel, capítulo 3. Es importante también que usted vaya anotando los textos. Primera de Samuel, capítulo 3, nos encontramos
la historia de aquí un varón que no le estorbó a sus hijos. Capítulo 3 de 1 Samuel, versos del 12 al 13. Dice así la bendita palabra del Señor, hermanos, lo siguiente: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Oiga, el pecado de omisión. Aún los padres que no les estorbamos a nuestros hijos y que somos permisivos y que permitimos que ellos hagan y deshagan con su vida, que les aplaudimos todo y que no les estorbamos, hasta eso Dios demandará sobre eso, hermanos. Dios demandará sobre eso. Y así dice el Señor: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Hasta el hecho de no estorbarle a nuestros hijos, el hecho de no estorbarle a nuestros hijos, eso es pecado, hermanos. Si sabemos que nuestros hijos están cometiendo una falta, y no hablemos solo de desórdenes sexuales o no, aún el irrespeto también de un pequeño, estamos pecando. El no estorbarles, el no corregirles, el no llamarle la atención, el no exhortarles, el ser permisivos, el dejar que... sí, también hasta les doy plata para que vayan. O sea, eso, por Dios. Hasta les doy dinero para que vayan a enfiestarse. Eso ha pasado. Eso se da. En muchos lugares se da. Hasta la irresponsabilidad de darle dinero a sus hijos para que se vayan de fiesta. O sea, por Dios. Entonces, Dios dice: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, por la iniquidad. Aún el ser cómplice, como sucedió con Ananías y Zafira, también el ser cómplice de algo, el darse cuenta usted de algo y taparlo, o sea, la complicidad también es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, lo dice la palabra. Entonces estamos hablando del pecado de omisión. Mencionamos al sacerdote, mencionamos al levita, que ellos vieron a un hombre en el camino malherido, casi muerto, y pasaron de lejos. Ahí hay un pecado de omisión. El rico, la historia del rico y Lázaro, también otro pecado de omisión, sabiendo el rico que tenía la posibilidad de bendecir a este varón, no lo hizo. Un pecado de omisión. ¿Cuál otro? El de los leprosos. Eran 10 y solo uno se golpeó, solo uno. ¿Cuál otro pecado de omisión? Del de algunos padres. Elí omitió estorbar a sus hijos. Y Dios dice: aquel día yo despertaré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Dios se
mostró su enojo en contra de Elí, porque él sabía que sus hijos estaban cometiendo una falta y no les estorbó. Eso es pecado de omisión. Repito, lo leíamos en Santiago. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si un padre puede aconsejar bien a sus hijos y no lo hace, está pecando. Si un padre permite y es permisivo y permite que sus hijos, está pecando. Es como si estuviera cometiendo el mismo el pecado. Lo leíamos en 1 Samuel, capítulo 3, versos 12 y 13. Dice la palabra en 1 Reyes, vamos a 1 Reyes 1, 5 al 6. 1 Reyes, capítulo 1, versículo 5 y 6. Vamos a leer en este momento la palabra. 1 Reyes, capítulo 1, versículos 5 al 6. Nos enseña la palabra lo siguiente. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca, escuche esto, y su padre nunca le había entristecido en esto, en todos los días, con decirle: ¿por qué haces así? ¿Por qué haces así? Además, esta era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. ¿Qué dice? Su padre nunca le había dicho nada, nunca le dijo nada. Entonces, en 1 Reyes, capítulo 1, versos 5 y 6. David omitió corregir a sus hijos. Entonces Adonías, hijo de Agit, se levantó diciendo: yo reinaré. E hízole carros y gente de a caballo y 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca, dice nunca. Qué fuerte esto, cuando nunca nosotros corregimos, cuando nunca nosotros ubicamos, cuando dejamos pasar las cosas. Y la omisión también de algunos hijos. En Mateo o en Marcos capítulo 7, versos del 9 al 13. Marcos capítulo 7, versos del 9 al 13, nos dice la palabra lo siguiente, hermanos. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre. Es Corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudieran ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Cuando los hijos no honran a sus padres, cuando algunos hijos irrespetan y no honran a sus padres. O sea, aquí podríamos nosotros seguir mencionando textos que hablan del pecado de omisión, cosas que debemos de hacer y no las hacemos. El no cumplir los mandamientos, el pisotear la palabra de Dios y pasar por encima un mandamiento. Hermanos, estamos pecando y debemos de examinar bien nuestra vida.
a ver qué tan grande o qué tan pequeño, de qué color, como dice alguien por ahí, un pecado blanco. No hay pecado blanco ni de color, ni amarillo, ni celeste, no. Un pecadito ahí, un pecado blanco, no. Pecado es pecado y punto. Tanto peca el que roba o el que mata a alguien, como el que omite algo. El omitir, el pecado de omisión. El hacer algo bueno y no hacerlo es pecado. El tener la posibilidad de hacer algo y no lo hacemos es pecado, hermano. O sea, el piso se nos mueve, ¿verdad? ¿De cuánto es? ¿De 5 punto cuánto? No sé. Pero el tema aquí es que a todos esta palabra nos cae. Porque si tenemos que hacer algo y no lo estamos haciendo, hermano, estamos en pecado. Estamos pecando. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si yo tengo la posibilidad de bendecir a alguien y no lo hago. Y también hay que ver a quién, porque mucha gente que anda en las calles pidiendo para el consumo de droga o para otras cosas. Pero si tienes la posibilidad de bendecirlo con comida, no darle dinero, pero sí comida, alimento. Ok, no tengo esto, pero tengo estas galletas, llevo esto, le hace una entrega. Pero hay gente también que anda pidiendo para alimentar su vicio. Ahí tampoco, ¿verdad? Ahí tenemos que también ser muy sabios a la hora de darle algo a alguien. Tampoco es que le vamos a dar dinero a todo el mundo ahí que se aparezca por la carretera a ver qué, y no tiene como pues un buen destino ese dinero. Lo que sí quiero decirle, hermano, es que en la posibilidad de que nosotros podamos bendecir a alguien, hagámoslo. El pecado de omisión, yo creo que todos los días nosotros caemos en esto. Y aquí hablábamos de el levita, del sacerdote, del rico, de los leprosos, de los 9 leprosos, de los padres como Elí, que no le estorbó a sus hijos, él omitió. El omitir corregir a sus hijos, ¿eso le es pecado? Los hijos que no honran a sus padres, ¿les es pecado? Algunos cristianos también, que sabemos cuáles son nuestras responsabilidades delante de Dios y no las cumplimos, cometemos pecado, entonces está lloviendo parejo a todo el mundo, ¿verdad? Llueve parejo a todo el mundo, hasta el que les está predicando, a todo el mundo, cada uno sabe y se conoce perfectamente. Yo creo que nos hace reflexionar esta palabra a todos, hermanos. Nos hace meditar, reflexionar y entender que si estoy pasando por alto cosas y sé que tengo que hacerlas, estoy cometiendo una falta delante de Dios. Estoy haciendo una falta y estoy cometiendo una falta delante de Dios. Mucha gente se puede perder, no por el mal que hicieron, sino por el bien que se puede dejar de hacer. ¿Y cuál es el bien que he dejado de hacer? O sea, porque muchos podemos decir, yo dejé esto y lo otro. Pero mucha gente puede estar metida en un problema y una situación compleja delante de Dios, no por el mal que hicimos, sino por el bien que hemos dejado de hacer. O sea, tuvimos la posibilidad de hacer un bien y no lo hicimos. Y esto nos mete en serias dificultades delante de Dios. Y podemos mencionar que tuvimos la posibilidad de un perdón y omitimos ese perdón. Y hay gente que en este momento necesita perdonar. Yo omití ese perdón
Entonces evito ver a esa persona, evito tener comunión con esa persona, evito llamarla, es un familiar, estoy evitando, y quiero centrarme en esto, el omitir un perdón, porque mucha gente está omitiendo un perdón. Repito, mucha gente se puede perder y mucha gente puede perder su salvación, su bendición, el entrar al reino de los cielos, no por el mal que hicieron o que hemos hecho o que hicimos, sino por el bien que hemos dejado de hacer. Y si hoy tuve la posibilidad de hacer un bien a alguien y no lo hice, ¿cómo se llama eso? Si el día de hoy pude tenderle la mano a alguien, tuve la posibilidad y vi de frente o me topé de frente a esa compañera de trabajo, ese compañero de trabajo, ese vecino, y no lo perdoné y sigo con ese resentimiento, ¿qué pasa? Si el día de hoy pude corregir, pude hacer una corrección y una exhortación a una hija o un hijo y omití, o sea, cada uno sabe lo que ha hecho, cada uno recibe y cada uno de nosotros tiene que llevar a la práctica lo que Dios nos pide por medio de su palabra. El que tenga oídos, que oiga. Y debemos de escuchar muy bien, abrir nuestros oídos espirituales para escuchar lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Padre, gracias por esta palabra. Muchas veces queremos una palabra donde nos hablen de bendición, de prosperidad, de alcanzar sueños y metas, pero creo que esta palabra es muy rica para todos y yo soy el primero que me la predico, porque si he dejado de hacer cosas, estoy pecando. Si tuve la posibilidad de tender la mano y de bendecir a alguien y de hacer algo bueno y omití eso y pasé de lejos, estoy pecando. Ese es el pecado de omisión, el saber que tengo que hacer algo bueno para con alguien y lo paso por alto, estoy pecando. Padre, sea tu bendición sobre todos nosotros, Dios. Bendice, Dios, a todos los que en este momento estamos reunidos compartiendo esta palabra. Bendice cada hombre y cada mujer, Señor. Señor, sea tu bendición sobre cada hombre, sobre cada joven, sobre cada persona. Gracias, Señor, por hacernos entender. Señor, por exhortarnos, porque esta es una exhortación para todos. Gracias, Señor, por decir lo que tengo y lo que debo de hacer, cuáles son mis responsabilidades delante de Dios, qué es lo que debo de hacer delante de Dios. Padre, gracias, porque siempre algo nuevo aprendo y hoy me has enseñado, Señor, a vivir en el orden, en tu orden y hacer tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Congregados en su nombre.